Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Salud en su hogar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en su programa de Salud en su hogar. Hoy hemos invitado para retomar algunos temas de salud ocupacional a la doctora Pamela Herrera, quien es magíster en salud ocupacional y pues una de las personas que más sabe sobre el tema. Así es que ya la hemos presentado en algunas oportunidades y hoy pues volvemos a tener el gusto de tenerla aquí en Canal 29 Telesucesos. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias, Patricio. Gracias nuevamente por la invitación. Es pues, un gusto siempre compartir contigo. De siempre te he dicho que esta es tu casa. Gracias. ¿Sí? Así es que esperamos que la mayoría de programas que tengamos de salud ocupacional, por no decir todos los programas que tengamos de salud ocupacional, Pamela esté con nosotros. Hoy en día se está produciendo un análisis muy interesante sobre la salud en el Ecuador. De hecho, en la Asamblea Nacional se está tratando el Código Orgánico de la Salud. Y dentro de este Código Orgánico de la Salud, como no era de esperarse de otra manera, pues hay un capítulo muy interesante que es sobre la salud ocupacional. Hay algunas connotaciones sobre este tema. Realmente es un área tan importante la salud ocupacional que es muy probable de que todas estos intentos o todo lo que se pueda hacer porque la salud ocupacional llegue a tener un lugar preponderante dentro de la salud en el Ecuador, realmente creo yo que todo esfuerzo será pequeño para el impacto que tiene la salud ocupacional. Hay millones de trabajadores, digámoslo así, que se pueden beneficiar de la importancia de la salud ocupacional cuando es bien encaminada y cuando obviamente cumple con sus objetivos, que debe estar normada y que debe estar realmente constando en el Código Orgánico de la Salud. Así es que ahí está en análisis. Hay algunos acápites también en nuestra ley de salud actual. Así es que le vamos a pedir a Pamela, que ella que es una experta al respecto, pues nos comente algo sobre estos temas. ¿Sí? Bueno, gracias, Patricio. Justamente hace 3 semanas, con fecha 24 de septiembre, fue aceptado en la Comisión de Salud de la Asamblea la revisión al articulado de la sección 7 que trata sobre salud en el trabajo. Justamente aquí la propuesta que se hizo con una de las organizaciones a las que yo pertenezco, donde existen varios grupos de empresas y médicos que están haciendo salud ocupacional en el país y que están relacionados a toda la industria hidrocarburífera, pues nos unimos justamente en son de que puedan existir una propuesta técnica basada en las normas internacionales de prácticas eficaces que han funcionado en la industria y que por supuesto queremos eso volcar a la realidad de las organizaciones, tanto privadas y instituciones públicas en el país. Es así pues que se ha trabajado en un articulado bastante completo que habla sobre algunos puntos que se deben ejecutar, hablando de salud en el trabajo, que se deben ejecutar para ir implementando estos sistemas de gestión de salud ocupacional en el país de manera paulatina. No será un trabajo fácil, pues como tú lo habías mencionado, existen varios elementos como esto de la no homologación de los cuerpos legales que hemos venido viviendo desde el año 78, cuando tuvimos un primer reglamento de funcionamiento de servicios médicos de empresa y que realmente ha dispersado por cada ministerio, por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o por el Ministerio de Trabajo, ha dispersado la atención tanto de empresarios como de las instituciones públicas de qué normativa cumplir. Es así que ahora, palpado
palpada la realidad y sobre todo transparentado en un documento como el Código Orgánico de Salud, hacemos la recomendación para que pueda ser revisado por la Comisión de Salud en la Asamblea estos puntos y que por supuesto puedan sustentar en el debate que se puede aplicar y que consideraríamos dentro de la parte médica deberían ser aplicados todos. Perfecto. Pero eso tendrá un camino adecuado, ¿no? Un trato adecuado en la Asamblea Nacional. Eso esperamos realmente que todo este sustento legal, ¿no?, que está estipulado en múltiples normas pueda realmente concretarse en una sola. Nosotros realmente hemos tenido inconvenientes en la aplicación, porque muchas veces tanto el sector público como el sector privado tienen criterios totalmente diferentes y prioridades diferentes en cuanto a la atención de salud. A veces se prioriza la parte curativa, la atención, lo que se denomina la consulta externa, se relega la parte preventiva y en fin, una serie de inconsistencias e inconvenientes que se tiene dentro de la aplicación en los lugares de trabajo. De forma previa, ¿nos puedes ayudar con un análisis sobre todo lo que son las primas, cotizaciones, cuánto nos cuesta versus algunos otros países en función de los riesgos del trabajo? Creo que teníamos por ahí una imagen, a ver si nos ayudan con una de las imágenes para poder evaluar, ¿no?, estas primas. Ahí hay un cuadro comparativo que me pareció muy interesante que Pamela nos había enviado, pues, y que ahora la presentamos. Sí, justamente, mira, la prima de cotización para riesgos del trabajo en los países de la subregión, lamentablemente el Ecuador tiene la prima más baja para todo lo que es la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y por supuesto todas las complicaciones que se puedan dar a partir de las lesiones por accidente o por enfermedad, que son incapacidades que van desde incapacidades hasta 1 año en que el trabajador queda fuera de su actividad por lesiones que no han sido tratadas o que no han tenido una evolución adecuada y hasta el caso más crítico que es la muerte del trabajador. ¿Qué sucede cuando, como vemos acá en el cuadro, a comparación de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Bolivia, estamos manejando la tasa más baja de cotización a riesgos del trabajo, que por supuesto todo ese subsidio que se tiene que sostener tanto en la parte médica como en la parte económica para entregar a un trabajador que haya tenido una incapacidad, complica por supuesto toda la gestión del seguro social. Aquí tiene que entrar una revisión nuevamente de la Ley de Seguridad Social, del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, donde se haga una actualización de la cotización que actualmente bajó en el año 2015 cuando hubo algún cambio en la normativa interna de la institución. Hasta el 2015 se cotizaba 0.50 del total del aporte que se entrega por parte de los trabajadores y empleadores. El 0.50 estaba destinado para riesgos del trabajo. Hubo un cambio a partir del 2015 y esta cotización baja a 0.20, dificultando la entrega de subsidios. Impacto importante, ¿no? Por supuesto. Impacto importante. Revisemos las siguientes imágenes, por favor, ¿no? En esta está realmente resumido un cuadro comparativo sobre el sustento legal de los sistemas de gestión, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Mira, ahora también en el mes de septiembre tuvimos, creo, un mes bastante positivo hablando de seguridad y salud y de lo que va a venir a futuro, y esperemos que sea un futuro inmediato en el país, que es haber presentado ya en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de seguridad y salud en el trabajo. Mira que Colombia y Perú tienen una ley hace muchísimos años, un cuerpo legal donde se estructura cuáles son los pasos que se deben seguir de cumplimiento en seguridad y salud. ¿La idea sería que esta ley se unifique con el COS o de forma independiente? No, por supuesto. La propuesta en el capítulo de salud fue unificar tanto lo que se presentó para la Ley de Seguridad y Salud como lo que se tiene para el COS. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Ahí hay un cuadrito que dice realidad de las enfermedades profesionales. ¿Sí? Realmente es interesante, ¿no?, estos cálculos anuales, etcétera, ¿no?, y la relación con lo que realmente importa dentro de los impactos en el trabajo con las enfermedades profesionales.
No, me ha llamado mucho la atención esto de que el número anual total de casos de enfermedades profesionales no mortales se calcula en 160 millones. Es de impacto, ¿verdad? Sí. Es de impacto y todavía yo diría... Sigamos, por favor. Todavía yo diría que es una cifra baja, porque lo que existe actualmente en nuestro país y en muchos países es que las enfermedades profesionales están subregistradas. Acá en el Ecuador tenemos un subregistro del 98% de acuerdo a las tasas de la Organización Internacional del Trabajo. Deberíamos estar reportando actualmente para el número de afiliados por lo menos 12.000 casos al año. Estamos reportando solo como 200 a 205. ¿Un subregistro o una falta de realmente de reportes de las unidades operativas? Yo diría que están ahí combinadas las dos situaciones. La una, que existen subdiagnósticos en instituciones privadas y instituciones públicas en donde no se está identificando correctamente a la enfermedad profesional, y la otra, por supuesto, si es que no la identificamos de manera correcta, va a existir un subregistro. No se la va a reportar porque no se la va a considerar. Ese es un aspecto que en la propuesta de ley que está en la Asamblea, como para el Código Orgánico de la Salud, se ha tomado de manera muy profunda la obligatoriedad del reporte de indicadores de salud ocupacional que deben regirse desde el ente rector, que es el Ministerio de Salud en este caso, o el Ministerio de Trabajo, para que sean ellos los que puedan recibir toda la información a nivel de los registros y se pueda tener un registro único nacional estadístico de salud ocupacional que nos permita por lo menos visibilizar de manera real cuántas son las enfermedades ocupacionales que existen ahora. Me parecería que son mucho más que esas, ¿no? Deberían ser, realmente. Bien, distinguidos amigos, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con más de su programa de Salud en su Hogar, hoy con el tema de salud ocupacional. Bien. Salud en su hogar. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Salud en su hogar. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso en su programa de Salud en su Hogar. El día de hoy conversando con la doctora Pamela Herrera sobre salud ocupacional, medicina en el trabajo y la relación que tiene que ver con el Código Orgánico de la Salud en cuanto a algunas propuestas que se están planteando. Pues bien, Pamela, ¿cómo está estructurado hasta el momento el Código Orgánico de la Salud en relación con la salud en el trabajo? Perfecto, Patricio. En el libro número 3, en la sección 7, que habla de salud en el trabajo, justamente existen actualmente 3 articulados que están haciendo referencia a cómo deberían manejarse las competencias tanto del ente rector como cuáles son las obligaciones que tendrían los empleadores. Este para sería cumplir. El artículo, el 252, sí, que está en la propuesta actual del COS. Así es, 252, 253 y 254. Son 3 artículos los que actualmente contiene esta sección y la propuesta ha sido trabajarlo mucho más detallado. Como tú puedes observar, en el artículo 252 hay hasta cierto punto una incongruencia en cuanto a las competencias y responsabilidades que debe tener el órgano rector en salud en relación a cómo ejercer la rectoría en la parte de salud en el trabajo con una realización de prueba de VIH. Es decir, que esta parte del articulado tal vez debería estar en otra parte de salud en el trabajo, hablando, por ejemplo, de obligaciones que se deberían cumplir como parte del empleador, en donde no puede obligar a realizar una prueba de VIH a su trabajador, pero no debería confundirse con la competencia que tiene el ente rector en salud. Entonces, esa parte sí se ha trabajado y se ha hecho una corrección, una propuesta de corrección, ¿no? Claro. Realmente Vamos con la siguiente imagen, tal vez. Ahí está el 253. Esto es lo que consta actualmente, en el Código Orgánico de la Salud, que está discutiéndose para segundo debate, mejor dicho, ¿sí? Por supuesto. Hay algunos numerales que se han propuesto aquí en el artículo 253 y que están plasmados en este momento,
y hablan de manera general en cómo hacer el control de las fuentes de riesgo, en cómo tener un control sobre ciertos factores de riesgo de exposición laboral, y se hace énfasis a un solo factor, que es la exposición a la radiación solar, cuando existen factores de riesgo ergonómico, mecánico, psicosociales, es decir, debería existir un mayor detalle. Habla sobre la capacitación y la formación de manera suficiente que deberían tener los trabajadores, y cuando empleamos ese término en una ley, ¿qué sucede? Que queda muy abierta la interpretación. La formación suficiente para mí puede ser una vez al mes, para ti puede ser 3 veces al mes. Así que son puntos que parecería que no tienen importancia, pero el rato de la aplicación de una ley, si es que eso no se cierra o no se estructura de manera adecuada, va a ser muy complejo que se lo pueda cumplir. Parecería ser que ese es el común denominador del Código Orgánico de la Salud, porque hay muchos sectores que realmente se quejan de esa ambigüedad o de esas ventanas y puertas abiertas, ¿no?, a lo que en algún momento dado debería ser como un ente mucho más específico, ¿no? Por supuesto. Obviamente este Código Orgánico de la Salud sí tiene muchos defectos en este sentido, de dejar en manos de una sola persona, del ministro de turno, de la autoridad sanitaria que llame el COS, ¿no?, para la toma de decisiones que pueden ser muy variables. ¿Cuáles son las propuestas realmente importantes que ustedes han realizado en este aspecto de la medicina del trabajo? Aquí, tal vez si vemos sí, un cuadro que estaba por ahí, luego de este, en el siguiente cuadro, por favor. Exacto. justamente. Acojo tus palabras. Por supuesto, un trabajo de una propuesta de ley no puede ser realizada por una o dos personas. Tiene que existir un consenso de profesionales, de expertos, tiene que estar involucrada la academia, las distintas universidades que, pues, por supuesto, tienen una opinión desde el punto de vista técnico y normativo muy importante para la generación de este tipo de propuestas. ¿En dónde hemos encaminado los ejes de salud en el trabajo que debería contener como mínimo un proyecto de ley? Lo primero son los programas de salud, la obligación de que los empleadores cumplan con programas. No hablamos programas para capacitación, sino programas que se deban implementar en el tiempo, como son higiene ocupacional, hablando de todo lo relacionado a la medición de los factores de riesgo en los puestos de trabajo. La ergonomía ocupacional, no importa que sean trabajos de tipo administrativo como operativo, y los programas de toxicología ocupacional, donde tiene que hacerse un énfasis también a la reducción del consumo de alcohol y drogas y de sustancias estupefacientes en los lugares de trabajo. Segundo punto, la vigilancia médica, es decir, identificar a todos estos trabajadores que llegan ya a nuestros sitios de trabajo con enfermedades preexistentes, como parte también de la obligación de gestión de nosotros como médicos ocupacionales, como los hipertensos, diabéticos, enfermedades que requieren un control de manera mucho más continua. También necesitamos hacer una evaluación de indicadores de salud de manera mensual, y estos tienen que ser reportados a la entidad de control. Insisto, pues tomarán las riendas ahí entre el Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo, pero alguien tiene que llevar la estadística de los indicadores de salud ocupacional en el país, y para eso se propone el Registro Nacional Único de Salud Ocupacional, donde podamos tener información también nosotros como profesionales, como docentes en las universidades, como estudiantes de seguridad y salud, a toda la información para propender a la investigación. Es algo que ahora en el país no lo estamos haciendo, porque cuando buscamos la referencia de bibliográfica o las fuentes bibliográficas sobre la estadística de tal o cual enfermedad relacionada a la parte profesional, no la tenemos, y es por donde debemos caminar. En este aspecto, hablando de las estadísticas que en el Ecuador realmente son deficientes, ¿cuál es el último año de registro de estadísticas que tenemos? Bueno, todos los años Riesgos del Trabajo evidencia una estadística en su página web de las enfermedades que han sido Riesgos reportadas. del trabajo del Seguro Social. Del Seguro Social, de las enfermedades profesionales que han sido reportadas y han sido calificadas. Tenemos el último registro hasta el año 2017, donde nos dicen que fueron calificadas, es decir, que pasó todo el proceso de investigación. A 200 casos se les otorgó una calificación como enfermedad profesional. 200 casos en relación a 4 millones de afiliados activos, ¿no?
Es ahí donde viene la disparidad del registro y el subregistro que existe en este sentido. En este caso, la propuesta de estadística, ¿hay alguna propuesta fundamentalmente de unificación de las estadísticas? Sí, por supuesto. Se han trabajado en algunos indicadores que estamos haciendo la propuesta que se los reporte de manera trimestral, sea al Ministerio de Salud o Ministerio de Trabajo, a nivel de instituciones públicas y privadas, y que toda esa información se actualice de manera periódica para nosotros poder tener como profesionales una fuente de dónde poder sacar información, y no solo información, de dónde generar políticas públicas para poder hacer las propuestas de qué protocolos de salud ocupacional necesitamos en el país. Sin esa información realmente estamos haciendo un trabajo a ciegas. Sí, realmente aquí hay un grave problema que sí se debería tener en cuenta, que es los registros, y los registros prácticamente automáticos, que deberían ser a través de los softwares específicos, ¿no? Porque nosotros tenemos un gravísimo problema en cuanto a salud ocupacional versus estadísticas, que unos consultorios médicos o centros médicos de algunas empresas, el registro es manual aún. Así es. Otros están adscritos a la AS400, pero el AS400 no tiene un acápite específico de salud ocupacional como tal, sino más bien un registro de patología, de enfermedades en función del CIE-10 o ahora ya del CIE-11, ¿no? Pero, ¿cuál sería la idea básica dentro de esto como propuesta para que se tenga una unificación de realmente detección, de un programa específico de detección de enfermedades ocupacionales, sí, enfermedades relacionadas con el trabajo? Justamente este sistema único de registro a nivel nacional lo que buscaría es ir recopilando toda la información que las empresas en este momento lo están generando de manera manual. Hablar de la estandarización de un software a nivel nacional, creería yo que en este momento todavía no es posible, porque imagina tú lo que eso significaría, que cada empresa adquiera uno de estos programas o cada institución pública. Entonces, desde el punto de vista económico tal vez se complicaría. La idea sería que el mismo Seguro Social, ¿no?, produzca un software que pueda manejar, así como el AS400, de una forma universal todas las empresas públicas y privadas, porque también hay mucha injerencia desde el punto de vista de prioridades que no están relacionadas con una norma, sino más bien están relacionadas con lo que a veces el director, el coordinador de talento humano piensa, ¿no? Y esto digo que piensa, porque sí es un grave problema cuando no se sabe sobre el tema. Entonces hay cosas tan disparatadas que se pueden producir, ¿no? Y más bien hacer énfasis en cualquier otra circunstancia que no tenga ninguna relación con salud en el trabajo. Entonces sí se necesita realmente una normatización que en este caso debería ser centralizada, según mi punto de vista, ¿no?, para que pueda realmente tener unas estadísticas, una normatización y todos los procesos y procedimientos de forma adecuada, desde el proceso de investigación hasta la detección de los factores de riesgo y la identificación de las enfermedades profesionales, ¿no? ¿Han avanzado algo al respecto o han quedado en propuestas? Bueno, te puedo comentar que hasta el año 2015, cuando tuve la oportunidad de trabajar, de colaborar en riesgos del trabajo y trabajar este proyecto de historia clínica ocupacional con el Ministerio de Salud, realmente fue un convenio que llegó a firmarse por la ministra en ese momento que se encontraba en funciones, para que pueda existir un software a nivel nacional que iba a ser manejado desde riesgos del trabajo y que se pueda ir justamente ahí reportando toda la información. Lamentablemente ese convenio, pues en el año 2014, fue firmado, pero no ha sido ejecutado hasta la actualidad. Tengo la información que en el Ministerio de Salud lo que se ha propuesto es retomar el tema, y lo que están haciendo es la utilización del formato de historia clínica, pero a nivel de las unidades del Ministerio de Salud.
pero este es un tema que no puede estar separado entre instituciones. Como tú muy bien lo dices, deberíamos tenerlo totalmente abierto para que todos los médicos ocupacionales que estamos haciendo funciones en la institución pública, en la empresa privada, incluso los que están haciendo consultoría, asesoría profesional, sean los que tengan un sistema de reporte de manera trimestral y obligatoria de todos los casos que están a su cargo. Y una buena noticia de lo que tú mencionas ahora con el involucramiento de otras áreas que pueden ser afines a salud ocupacional, sin embargo no tienen injerencia directa sobre las decisiones que se deberían tomar en nuestra área. Sí está establecido ahora que la unidad de seguridad y salud, y hablando de salud en el trabajo, sea una función autónoma dentro de las empresas que responda a la más alta autoridad del centro de trabajo. En este caso, el médico ocupacional no puede estar por debajo de un jefe o de un gerente de recursos humanos, subordinado su gestión desde el punto de vista médico a responder a estas áreas. El médico ocupacional debe trabajar de manera conjunta con recursos humanos, debe trabajar conjuntamente con la parte de seguridad, pero su autonomía en funciones, en decisiones, en los procesos de investigación de enfermedades, en los reportes que se hagan en las instituciones del Estado, tienen que ser a la más alta autoridad, a un gerente, a un director, a un coordinador zonal, pero no áreas que están al mismo nivel del servicio médico. Totalmente de acuerdo, Pamela. Y ojalá que realmente esto se pueda madurar, estas ideas, concretar estas ideas, ¿no? Con el fin de que realmente se pueda aterrizar a feliz término las propuestas. Esperemos que sí, pues es bien. el anhelo de todos. Pamela, muchas gracias por acompañarnos en honor al tiempo, en el compromiso para volver a molestarte, para continuar Siempre es un gusto. Trabajando y conversando sobre estos temas de salud ocupacional. A ustedes, distinguidos amigos, un agradecimiento por acompañarnos y no nos queda más que despedir el programa. Recuerden, ustedes pueden contactarse con nosotros a través de los teléfonos 0998-328-007, el 2461-287. Síganos a través de las redes sociales @Dr. Barzallo en Twitter, Telesucesos Quito, Telesalud. Recuerden que este programa se transmite los días miércoles a las 12:05 y los días sábados en el reprise igualmente a las 12:05. Un abrazo, estamos en contacto y la invitación para que continúen con nuestra programación. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Salud en su hogar.